Supercrack Estrella presenta. ¿Ha existido un caso real y comprobado de un viajero del tiempo? No lo llamaría una prueba, pero es muy intrigante. En el siglo IX después de Cristo, un escritor chino reunió varios cuentos tradicionales, rumores y todo tipo de historias salvajes, que de otro no hubieran logrado formar parte de textos históricos, en un libro llamado Youyan Sasu. Inmediatamente podemos darnos cuenta de que la mayoría de las historias son fábulas y leyendas sobre supersticiones, pero hay una de ellas que deja a la gente de hoy en día rascándose la cabeza. En el capítulo Cielo, toma nota de la historia de un encuentro entre dos hombres jóvenes, que se perdieron dando una caminata por la montaña Song, en la China central, y un extraño anciano. El anciano estaba vestido con ropas muy blancas y utilizaba una extraña bolsa a modo de almohada. Sacó a los jóvenes de las montañas y les dijo que era uno de los 82.000 trabajadores de la luna. Dijo que la luna estaba hecha de elementos y que no era un platillo o un disco, sino que un globo. Dijo que la luna no brillaba, sino que reflejaba la luz del sol, y que las manchas oscuras y brillantes eran causadas por el desnivel de la superficie, que proyecta las sombras y refleja la luz del sol de manera diferente. El anciano incluso les mostró algunas de sus extrañas herramientas y les ofreció algo de comida delicada, que parecían ingredientes compactados, y que dijo que los volvería saludables. Luego de guiarlos de vuelta al camino principal, el anciano desapareció. Esta historia contiene información más de 1000 años adelantada a su tiempo y que data de 700 años antes de los primeros telescopios. Contradecía tanto al sentido común de la época, que fue puesta junto a otras historias de demonios y monstruos dentro del libro. Hoy en día, podemos más o menos encontrarle algo de sentido a la historia y suena mucho a un encuentro con un astronauta que viaja a través del tiempo o un extraterrestre que cambia de forma, o tal vez simplemente fue una coincidencia entre la imaginación de las personas y la verdad. De todas formas, aún nos queda ver si lograremos llevar a miles de trabajadores a la luna en el futuro, lol. Otra historia que podría estar hablando de un viajero del tiempo es esta del siglo XIX. El fantasma que atacaba con garras metálicas y desaparecía entre tejados fue el gran misterio del siglo XIX británico. Londres nocturno. Las descripciones de testigos coincidían en que vestía una armadura brillante y botas especiales que le permitían desaparecer mediante saltos imposibles, lo que contribuía a reforzar la idea de que no era humano. Todo esto demuestra una tecnología muy avanzada para su tiempo, armadura brillante y botas especiales que le permitían desaparecer mediante saltos imposibles, un ser que desafiaba las leyes físicas, un ser que alternaba formas animales, desde un toro blanco hasta un oso, al que apodaron el Maligno. Llevaba una armadura metálica brillante, unos guantes con garras afiladas y, sobre todo, unas botas con mecanismo de resorte que le permitían huir a saltos de hasta 3 metros de altura. En varios casos, incluso apareció acompañado de otras figuras similares. Todos estos elementos parecen maquinaria de un viajero del tiempo en el siglo XIX. El 9 de enero de 1838, el alcalde de Londres comunicó públicamente que había recibido una carta firmada por un vecino de Peckham. El remitente acusaba a un grupo de jóvenes de disfrazarse de espectros, demonios y animales para asustar a mujeres en plena calle como parte de un reto. Las noches se volvían más densas en las calles mal iluminadas de Londres, cuando las farolas de gas parpadeaban, lanzando sombras móviles entre callejones de adoquines mojados. En esos barrios, el ruido de unos pasos podía causar un sobresalto, y un grito lejano bastaba para que alguien cerrara con fuerza la ventana. En algunos puntos de la ciudad, se organizaban patrullas vecinales para evitar asaltos o robos. Fue en ese clima de alerta constante donde se empezó a hablar de un ser que desafiaba las leyes físicas y sembraba el miedo con una habilidad que desconcertaba a la policía. Lo conocían como Spring-Heeled Jack. Las primeras denuncias hablaban de un ser cambiante que causaba pánico en diferentes distritos. El primer aviso registrado fue en Barnes, en 1837, cuando varias personas denunciaron ataques nocturnos por parte de un ser que alternaba formas animales, desde un toro blanco hasta un oso, al que apodaron el Maligno. En enero del año siguiente, adoptó rasgos humanos y comenzó a actuar con más audacia. Llevaba una armadura metálica brillante, unos guantes con garras afiladas y, sobre todo, unas botas con mecanismo de resorte que le permitían huir a saltos de hasta 3 metros de altura. En varios casos, incluso apareció acompañado de otras figuras similares. Las primeras denuncias oficiales no tardaron en aparecer. El 9 de enero de 1838, el alcalde de Londres comunicó públicamente que había recibido una carta firmada por un vecino de Peckham.
El remitente acusaba a un grupo de jóvenes de disfrazarse de espectros, demonios y animales para asustar a mujeres en plena calle como parte de un reto. Según recogió The Times, esa intervención no redujo el temor, sino que generó más expectación, pues no explicaba cómo ese supuesto impostor era capaz de escalar muros y desaparecer sin dejar rastro. La cobertura en prensa se disparó después de un episodio especialmente inquietante. El 20 de febrero de 1838, una joven llamada Jane Alsop abrió la puerta de su casa en el este de Londres a un hombre que se identificó como policía. Le pidió una luz porque, según dijo, habían capturado a Spring Jack. Al acercarse con un candil, el individuo se despojó del abrigo y, tal y como publicó The Morning Chronicle, Jane aseguró que presentaba un aspecto espantoso y vomitaba fuego azul y blanco por la boca. El ataque terminó cuando su hermana logró intervenir, pero las heridas y el miedo se mantuvieron. 5 días después, según narró The Evening Standard, un muchacho al servicio de una familia fue sorprendido en la puerta por un hombre con características similares, aunque en este caso no llegó a atacarlo. Pocos días más tarde, otra joven, Lucy Scales, sufrió un incidente parecido al pasar por un callejón junto a su hermana. Según su declaración recogida por The Times, al cruzarse con un sujeto delgado y encapuchado, expulsó llamas por la boca que la dejaron ciega durante unos minutos y la hicieron caer al suelo. Mientras la policía fracasaba, surgieron teorías sobre nobles aburridos y apuestas clandestinas. Ante la dificultad de atraparlo, un grupo de ciudadanos formó un comité para reunir una recompensa económica dirigida a quien consiguiera identificarlo. En paralelo, comenzaron a surgir teorías que apuntaban a la participación de aristócratas aburridos que habrían apostado sobre cuántas personas podían asustar disfrazados. En uno de los artículos más difundidos del momento, The Sun publicó que se habría establecido una cantidad de 5.000 libras como premio para quien más víctimas lograra atemorizar, aunque no citó pruebas concretas. Uno de los sospechosos más repetidos fue Henry de la Poer Beresford, conocido como Marqués de Waterford. Su historial de conductas violentas y bromas pesadas le colocó en el centro de muchas acusaciones, a pesar de que las apariciones del personaje se prolongaron muchos años después de su fallecimiento en 1859. El fenómeno mantuvo presencia en los medios durante décadas. En 1877, Illustrated Police News dedicó una página a un incidente en Lincolnshire en el que, según testigos, Spring Jack fue visto saltando sobre una ruina romana mientras recibía disparos de los vecinos. Nadie logró detenerlo. Incluso en 1904, según recogió The Liverpool Echo, un grupo de personas dijo haberlo visto desplazarse entre tejados del barrio de Everton antes de desaparecer sin dejar rastro. Las imitaciones y el paso del tiempo lo transformaron en figura de ficción popular. Las investigaciones policiales nunca ofrecieron una versión definitiva de quién era y cómo actuaba. Algunos expertos sugirieron que el fuego que supuestamente echaba por la boca podía haberse producido con un artefacto oculto que mezclaba azufre y alcohol, encendido a través de un tubo colocado en la boca. Asimismo, a lo largo del siglo XIX, se detuvo a varios imitadores, entre ellos un hombre que en marzo de 1838 corrió tras niños disfrazado y con un artilugio que emitía luz azulada desde la boca. Con el paso del tiempo, el personaje fue perdiendo peso como amenaza real y pasó a convertirse en material literario y objeto de folletines baratos. Algunas publicaciones lo transformaron en una especie de justiciero encapuchado. En 1863, la serie Spring Jack, The Terror of London llegó a las 40 entregas y presentaba al personaje como un perseguidor de criminales. Sin embargo, el impacto que tuvo en la imaginación colectiva se gestó mucho antes, cuando una ciudad en penumbra creyó que era posible que alguien, con botas de resorte y garras metálicas, pudiera atacar y escapar como si flotara sobre los tejados. Una noche de 1837, un hombre regresaba a su casa en la ciudad de Londres cuando vio como una extraña figura aparecía tras la valla del cementerio y de un salto aterrizaba frente a él. Asustado, el hombre acudió a la policía para informar de los hechos y describió al sujeto que lo había atemorizado. Tenía la nariz muy larga, los ojos brillantes y las orejas puntiagudas y todo él presentaba una configuración física anormal, muy musculado y con rasgos diabólicos. Pasaron unos meses y una mujer fue atacada por una criatura extraña en un callejón. Ese ser le cogió los dos brazos inmovilizándola, le rasgó la ropa e intentó besarla. Cuando denunció los hechos en la comisaría de policía, afirmó que sus manos estaban frías y húmedas como si fuera un cadáver y que cuando gritó saltó y salió corriendo.
La gente que acudió a ayudarla al oír sus chillidos no encontró en la escena nada anormal, pero la historia fue de boca en boca y rápidamente se sucedieron los encuentros con este ser al que llamaron Spring-Heeled Jack, que traducido es algo así como Jack pie de muelle o Jack el saltarín. Cualquier suceso extraño que ocurría le era atribuido y muchos testigos decían haberlo visto cruzar ante un carruaje desde una altura de más de 3 metros con la única finalidad de provocar accidentes. Se le vio por toda Inglaterra, especialmente en los suburbios londinenses, pero también llegó hasta Escocia. Los casos que se le atribuían solían tener algo en común, ya que era un saltador prodigioso. En lo que respecta a su aspecto físico, se decía que tenía una apariencia aterradora, que parecía un demonio con garras metálicas y ojos rojos. Vestía según los testigos una capa negra y en la cabeza lucía algo semejante a un casco. De su boca, en ocasiones, salían llamas blancas y azuladas e incluso algunas personas dijeron haberlo oído hablar en un inglés perfectamente comprensible. Durante más de 40 años multitud de sucesos extraños y aterradores ocurridos en toda Gran Bretaña fueron atribuidos a Spring-Heeled Jack, que curiosamente no envejecía. Muchos periodistas, policías y detectives dedicaron su tiempo a intentar averiguar la identidad de Jack sin conseguir nada. Se barajaron múltiples posibilidades, desde que fuera un diablo, un extraterrestre, un noble irlandés conocido como el Marqués Loco o un ser llegado de otra dimensión. O un viajero del tiempo. Unos pocos meses después de los primeros avistamientos, el 9 de enero de 1838, el Lord Mayor de Londres, Sir John Cowan, reveló en una sesión pública celebrada en Mansion House una queja anónima que había recibido algunos días antes, y que había retenido con la esperanza de obtener más información. El remitente, que había formado de la carta como un residente de Peckham, escribió: parece que algunos individuos, como cree el autor, las mejores clases, han hecho una apuesta con un compañero travieso y temerario, sobre que no se atrevería a encargarse de visitar muchos de los pueblos cercanos a Londres con 3 disfraces diferentes: un fantasma, un oso y un diablo. Y más aún, que no entraría en los jardines de la gente con el objeto de alarmar a los habitantes de la casa. La apuesta, sin embargo, ha sido aceptada, y el infantil villano ha logrado hacer desmayar a 7 señoras, 2 de las cuales probablemente no se recuperarán, sino que se convertirán en cargas para sus familias. En una casa el hombre tocó el timbre, y cuando la sirviente fue a abrir la puerta, encontró a este animal vestido de forma no menos espantoso que un espectro. La consecuencia fue que la pobre chica se desvaneció inmediatamente, y nunca desde este momento ha recuperado la razón. El asunto ha continuado por algún tiempo y, aunque resulte extraño, los periódicos siguen en silencio al respecto. El autor tiene razones para creer que tienen la historia completa en la punta de sus dedos, pero, debido a motivos interesados, han sido convencidos para permanecer en silencio. Aunque el Lord Mayor parecía bastante escéptico, un miembro de la audiencia confirmó que jóvenes criadas de Kensington, Hammersmith y Ealing cuentan espantosas historias sobre este fantasma o diablo. El asunto fue publicado en The Times el 9 de enero y en otros diarios nacionales el 10, y al día siguiente, 11 de enero, el Lord Mayor enseñó a un abarrotado auditorio una pila de cartas procedentes de varios lugares de Londres y alrededores quejándose de parecidas bromas malvadas. La cantidad de cartas que llegó a Mansion House sugiere que las historias estaban muy difundidas en los suburbios londinenses. Un remitente afirmaba que varias jóvenes de Hammersmith habían sido asustadas hasta estados peligrosos, y algunas gravemente heridas por una especie de garras que el desaprensivo llevaba en las manos. Otro afirmaba que en Stockwell, Brixton, Camberwell y Vauxhall varias personas habían muerto de miedo y obras había sufrido ataques. Mientras, otro contaba que el bromista había sido visto repetidas veces en Lewisham y Blackheath. A esta noticia siguieron más supuestos avistamientos hasta agosto de 1877, siendo uno de los más notables el protagonizado por un grupo de soldados del cuartel de Aldershot. Un centinela de servicio en el campamento norte miraba a la oscuridad, donde le había llamado la atención una peculiar figura brincando por la carretera hacia él. El soldado le dio el alto, que fue ignorado, y la figura desapareció de la vista unos momentos. Cuando el soldado volvía a su puesto, la figura reapareció junto a él y le propinó varias bofetadas con una mano tan fría como la de un cadáver. Uno de los guardias le disparó, sin efecto visible, si bien algunas fuentes afirman que el soldado pudo haberle disparado cartuchos de fogueo, usados solo para hacer disparos de advertencia. En otoño del mismo año, Spring-Heeled Jack volvió a ser visto en Newport Arch, Lincolnshire, llevando una piel de oveja.
Una multitud enfadada le habría perseguido y acorralado, y al igual que en Aldershot, le habrían disparado sin lograr efecto alguno. Muchos testigos afirmaron que los disparos le alcanzaron, sonando como si golpeasen un objeto metálico hueco como un cubo vacío. Como de costumbre, se decía que hizo uso de sus habilidades saltarinas para escapar de la multitud y desaparecer una vez más. A finales del siglo XIX, los supuestos avistamientos de Spring-Heeled Jack se fueron desplazando hacia el oeste de Inglaterra. En septiembre del 1904, en Everton, al norte de Liverpool, Spring-Heeled Jack habría aparecido en el tejado de la iglesia de San Francisco Javier, en Salisbury Street. Los testigos contaron que súbitamente saltó y cayó al suelo, aterrizando tras una casa cercana. Cuando corrieron a este punto, sigue la historia, se enfrentaron a un hombre alto y musculoso, vestido completamente de blanco y llevando un casco con forma de huevo, que les esperaba de pie. Rió histéricamente a la multitud y se abalanzó sobre ella, haciendo que varias mujeres se desmayasen. Librándose de ellos de un salto gigante, desapareció tras las casas vecinas. El 18 de junio de 1953, una figura parecida a algunas descripciones de Spring-Heeled Jack fue avistada en un pecan en el patio de un edificio de apartamentos de Houston, Texas. Hilda Walker, Judy Meyers y Howard Phillips describieron a un hombre con capa negra, pantalones ajustados y botas altas, y ropas ajustadas grises o negros. Los investigadores escépticos han desestimado las historias sobre Spring-Heeled Jack como fruto de la histeria colectiva que rodeó a los diversos relatos sobre un boogeyman o diablo que se apareció durante décadas, o como mitos urbanos exagerados sobre un hombre que trepaba por los tejados afirmando que el diablo le perseguía. Teorías. Nadie ha sido atrapado e identificado nunca como Spring-Heeled Jack, lo que combinado con las extraordinarias habilidades que se le atribuyen y el largo periodo durante el que se informó de avistamientos, ha llevado a la exposición de todo tipo de teorías sobre su naturaleza e identidad. Mientras varios investigadores buscan una explicación racional a estos sucesos, otros autores exploran los detalles más fantásticos de las historias para proponer varias teorías paranormales diferentes. La iglesia de San Francisco Javier, en Salisbury Street, donde apareció Spring-Heeled Jack, un lugar rico en historia y arte. Fundada en 1848 para atender a la creciente comunidad católica, la iglesia fue diseñada por el arquitecto Joseph John Scholes, conocido por sus obras en estilo gótico. El 18 de junio de 1953, una figura parecida a algunas descripciones de Spring-Heeled Jack fue avistada en un pecan en el patio de un edificio de apartamentos de Houston, Texas. Salta de Inglaterra a los Estados Unidos. Se han propuesto diversas explicaciones paranormales para explicar el origen de Spring-Heeled Jack. Entre ellas están las siguientes. Una entidad extraterrestre con aspecto y características no humanas, como por ejemplo ojos rojos retroreflectores o respiración de fósforo, y una agilidad sobrehumana propia de la vida en un mundo con elevada gravedad. Una especie de mundo bola del dragón, un visitante de otra dimensión, que podría haber entrado a este plano a través de un agujero de gusano o una puerta dimensional. Tipo el Serum de Suiza, que lo habría mandado al pasado un demonio, invocado accidentalmente o apostado en este mundo por practicantes de ocultismo, o que se manifestó solo simplemente para provocar confusión espiritual. A esta noticia siguieron más supuestos avistamientos hasta agosto de 1877, siendo uno de los más notables el protagonizado por un grupo de soldados del cuartel de. A esta noticia siguieron más supuestos avistamientos hasta agosto de 1877, siendo uno de los más notables el protagonizado por un grupo de soldados del cuartel de Aldershot. Un centinela de servicio en el campamento norte miraba a la oscuridad, donde le había llamado la atención una peculiar figura brincando por la carretera hacia él. El soldado le dio el alto, que fue ignorado, y la figura desapareció de la vista unos momentos. Cuando el soldado volvía a su puesto, la figura reapareció junto a él y le propinó varias bofetadas con una mano tan fría como la de un cadáver. Uno de los guardias le disparó, sin efecto visible, si bien algunas fuentes afirman que el soldado pudo haberle disparado cartuchos de fogueo, usados solo para hacer disparos de advertencia. Un centinela de servicio en el campamento norte miraba a la oscuridad, donde le había llamado la atención una peculiar figura brincando por la carretera hacia él. El soldado le dio el alto, que fue ignorado, y la figura desapareció de la vista unos momentos. Cuando el soldado volvía a su puesto, la figura reapareció junto a él y le propinó varias bofetadas con una mano tan fría como la de un cadáver.
Uno de los guardias le disparó, sin efecto visible, si bien algunas fuentes afirman que el soldado pudo haberle disparado cartuchos de fogueo, usados solo para hacer disparos de advertencia. Se volvió a repetir un caso similar en el mismo lugar. En esta noticia siguieron más supuestos avistamientos hasta agosto de 1877, siendo uno de los más notables el protagonizado por un grupo de soldados del cuartel de Aldershot. Un centinela de servicio en el campamento norte miraba a la oscuridad, donde le había llamado la atención una peculiar figura brincando por la carretera hacia él. El soldado le dio el alto, que fue ignorado, y la figura desapareció de la vista unos momentos. Cuando el soldado volvía a su puesto, la figura reapareció junto a él y le propinó varias bofetadas con una mano tan fría como la de un cadáver. Uno de los guardias le disparó, sin efecto visible, si bien algunas fuentes afirman que el soldado pudo haberle disparado cartuchos de fogueo, usados solo para hacer disparos de advertencia. Aldershot se repite la historia en 1954. En octubre de 1954, en la localidad de Aldershot, Inglaterra, la familia Roestenberg vivió uno de los encuentros cercanos más recordados de la ufología británica. Jessie Roestenberg, madre de 5 hijos, escuchó los gritos de los pequeños y al salir de la casa se encontró con una escena inexplicable. Sobre el techo flotaba en completo silencio un objeto metálico en forma de platillo, con una superficie brillante que reflejaba la luz del día. Lo más sorprendente era que, a través de una especie de ventanilla, podían verse claramente a 2 seres humanoides de aspecto luminoso, con cabellos largos y rubios, que los observaban fijamente con una expresión tranquila, casi angelical. Jessie quedó paralizada, mientras que sus hijos, entre ellos el pequeño Tony, no podían apartar la vista del objeto. Después de unos instantes, el ovni se deslizó suavemente hacia arriba hasta perderse en el cielo. Aquel episodio dejó a toda la familia profundamente afectada. Jessie confesó que nunca pudo olvidar la mirada de aquellos seres y Tony, siendo un niño, creció con el recuerdo marcado de esa experiencia, describiendo años más tarde que lo dejó traumatizado y que lo perseguía en sueños. El caso Roestenberg se convirtió en uno de los más citados en la ufología del Reino Unido porque no se trató solo de un avistamiento, sino de un encuentro cercano con supuestos ocupantes de un platillo volador. Además, lo que dio más peso al suceso es que hubo varios testigos presenciales, entre ellos una madre y varios niños, que mantuvieron siempre la misma versión sin buscar fama ni beneficio, lo que convirtió este encuentro en un clásico dentro de los archivos de casos OVNI. 1873 sucedieron numerosos avistamientos del fantasma del parque en Sheffield, que los lugareños llegaron a identificar con Spring Jack. Las primeras denuncias oficiales no tardaron en aparecer. El 9 de enero de 1838, el alcalde de Londres comunicó públicamente que había recibido una carta firmada por un vecino de Peckham. En este lugar ya tenemos otras historias de misterio que parecen enlazadas con esta extraña figura, un avistamiento muy inquietante en Peckham. Los jóvenes londinenses que filmaban estos supuestos ovnis no se tomaban a la ligera la posibilidad de una invasión alienígena. Nick dice que los objetos filmados en el cielo eran casi con toda seguridad farolillos chinos y que los farolillos, que a menudo se lanzan al cielo durante las celebraciones, son una de las razones por las que los avistamientos de ovnis son cada vez más frecuentes. En fin, amigos de Supercrack Estrella, opinar sobre este tema.